Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora o del lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor Canino en Instagram, y bienvenido a nuestra quinta temporada, señores. Y Se quedándose llama sin aire, como siempre, Román Consistente, Urrutia. viejo. Lo consiguen en Instagram como @rom.doctrainer. Y damos inicio el día de hoy a nuestra quinta temporada. Empieza nuestro quinto año del podcast con el episodio número 91. A ver, si ha sido una soquetada. Decimos que es 91 y es como el, no sé, siempre nos equivocamos con los números. Pero con el episodio 91, digamos, para efectos de este. Así que escucharán del Laboratorio Canino por un año más. Consistencia, Esperemos que viejo, se llama eso. no les sangren los oídos y que no se sientan mal, porque traemos para esta temporada un montón de temas interesantes y creo que empezamos, Román, así, power. Power, porque en verdad esto que vamos a ver hoy voy a indagar porque es primera vez que lo escucho y es como, tú sabes, a mí las cosas no me llaman muchísimo la atención. Pero nada, está buenísimo que sea la quinta temporada y que estemos dando como es, Así manteniéndonos es, ahí al pie del empezando cañón. siempre en grande. Y bien, les contamos entonces lo que tenemos para ustedes el día de hoy. El día de hoy nos acompaña Amaya Ferrer, más conocida como Mai, ¿vale? O May, ahorita nos lo aclaras bien, pero como Mai. Es española, es especialista en duelo y tanatología. Y aquí mucha gente quedó como, ¿what? ¿Qué es eso? Ya lo vamos a Yo, profundizar. yo, Es yo estudiante, dentro de eso. tú eres de esos. Es Sí. estudiante de la carrera de psicología, nada más y nada menos que en el Instituto de Psicoterapia Integrativa Relacional de Barcelona. Casi nada, pues. Es profesora de yoga y educadora canina. Así que, Amaya o Mai, bienvenida. Bravo, Mai. bienvenida. Mai, perfecto. Sí, sabes que aquí en Latinoamérica tenemos como esos anglicismos y todo lo leemos como el inglés, que es un error de nosotros, Claro, ¿ya? Entonces, muy bien, Maya, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros el muchas día de hoy. gracias. De verdad que Gracias. el tema de hoy nos tiene a nosotros así como, esto seguramente nos va a volar la cabeza, seguramente la gente que nos escucha Intrigado. también. Aquí un montón de cosas que queremos preguntar. Pero, en principio, nos gustaría como arrancar o iniciar por lo siguiente. Cuéntanos, para entender como desde las definiciones, ¿qué es la tanatología? Bien, bueno, primero de todo, gracias chicos por esta oportunidad, por querer tocar estos temas que, como vamos a ver cuando vamos a profundizar en ellos, son temas pues que puede parecer complejos, que tiene que ver con la muerte en este caso, ahora lo voy a explicar, y con el duelo, ¿no? Entonces, pero bueno, lo vamos a llevar con mucho amor. Entonces, bueno, primero de todo, la tanatología se confunde a veces con la psicología. En verdad son dos ramas que están asociadas, pero la tanatología, la definición, bueno, el significado etimológico, es la ciencia que estudia el duelo y la muerte. Viene del griego tánatos, que es el dios de la muerte, y logos, que es estudio. Entonces la tanatología vendría a ser la ciencia que estudia el duelo y la muerte. Esa es la definición Wow. técnica. Muy bien, Pero ¿y esto es como... cómo? A ver, Román, No, es que por este lado ahora. perdón, pero es que me pareció más interesante como, esto es un estudio como en general del tópico, del tema de la muerte. Es eso. Sí, en verdad los tanatólogos, los profesionales de la tanatología están presentes en muchos sitios que estamos acostumbrados a ver, pero no solemos ir preguntando, ¿no?, el currículum de la gente, pero normalmente en los hospitales, en las unidades de cuidados paliativos, por ejemplo, Mm, claro, los profesionales que hay, los que hacen el acompañamiento a la etapa de final de vida de las personas que están en paliativos con una enfermedad terminal, por ejemplo, pues son tanatólogos, que muchas veces también son psicólogos, pero están especializados, ¿sí? Es una mm, especialidad, porque en entiendo. psicología no se toca el tema de la muerte. Gustavo, tú eres psicólogo, Ujú. claro. Entonces no se toca el tema de la muerte ni el duelo, ¿no? Entonces eso es una especialidad. Y los tanatólogos son los profesionales que se dedican, que puede ser eso, en hospitales, consultas privadas, pues cuando una persona está en proceso de duelo, que luego veremos cuántos tipos de duelos hay, porque no solamente es la muerte de un ser querido, pues son las personas que están capacitadas con herramientas y a nivel legal también
para hacer acompañamiento, para enseñar a las personas a elaborar el duelo de una forma saludable. Oye, qué bueno. Y Mike, cuéntanos cómo llegas tú a dedicarte a estos temas de duelo. ¿Cómo llegas a este tópico tan particular? Pues bueno, fue un poco la vida me ha ido trayendo por este camino, porque yo antes tenía una profesión muy diferente, soy educadora canina, profe de yoga, pero sucedió que llegó a mi vida un ser muy especial, que es un poco la protagonista de todo esto y es con quien todo esto está relacionado, que es Kila, que es mi perra, que por cierto la encontré en Chile. Yo soy española, pero yo estaba en Santiago de Chile en el 2006, que estaba haciendo una formación y la encontré allí. Y la encontré allí abandonada y bueno, de bebé y bueno, pues ya no hizo falta nada más porque fue, pum. Así la adopté, me la traje para España y bueno, no puedo resumir lo que fue para mí tener este ser de luz que llamo yo conmigo a mi lado durante 15 años. Y claro, lo que sucedió es que cuando ella falleció, yo comenzaba mi proceso de duelo, ¿no? Entonces, como veremos más adelante, la profundidad de un duelo está asociada con ese vínculo, con la profundidad del vínculo. Entonces, bueno, fue difícil para mí iniciar ese proceso y resumiendo, pues yo fui a terapia, salí dañada porque no supe escoger los profesionales adecuados. Y entonces, pues como salí dañada, decidí formarme. Primero, obviamente era para mí, para yo aprender a elaborar mi proceso, pero hice el Camino de Santiago, que no sé si conocen por allá, aquí es muy popular, el Camino de Santiago. Sí, Hice el Camino de peregrinación. Santiago. Vale, hice el Camino de Santiago con sus cenizas en mi mochila, formando parte un poco de lo que yo necesitaba para transitar ese duelo y entonces, bueno, la historia se hizo viral sin yo buscarlo porque parece que no era muy común y entonces salimos en los medios y un montón de personas empezaron a contactarme, yo abrí un espacio, una cuenta de Instagram hablando de todo esto y entonces de ahí se formó una comunidad. Como yo me estaba formando y estaba estudiando, pues a la vez que iba yo sanando, ¿no? Y elaborando mi proceso de duelo, pues compartí desde el altruismo todo lo que yo estaba aprendiendo a nivel académico. Porque se dice mucho en redes sociales, sobre todo, yo sé que con la educación canina también, ¿no? Y en todos los campos pasa esto, pero claro, eso no es suficiente. Entonces yo empecé a compartir todo lo académico, pero ya masticado. O sea, ya estudiado, ya masticado para que fuera fácil para las personas, para que tuvieran recursos para que ellos pudieran elaborar también su proceso de duelo y por otro lado también visibilizar, ¿no? Esta relación, esto que se trata de vínculos, ¿no? Con nuestros animales que no son mascotas, son miembros de la familia y son seres queridos. Entonces, por ahí empezó todo, o sea, ha sido ella que me ha ido empujando por este camino y la verdad es que fue todo súper espontáneo, no era un propósito mío, igual sí es un propósito de vida, pero no era algo que yo buscaba. Así que ahora me dedico pues a eso, a ayudar a los demás para que tengan lo que yo tanto necesité y no tuve en su momento. Vale, y efectivamente, ahora que mencionas redes sociales, Mai, cada vez se ven más publicaciones, se ven más publicidades, se ven más cosas como que hacen mención al duelo animal. Pero si tuviéramos como que entrar a entenderlo, o sea, ¿qué es el duelo animal? Ya. Bueno, es mucho más sencillo de lo que la sociedad quiere hacer, siempre haciendo todo complejo, ¿no? El duelo animal es un duelo por un ser querido y punto. O sea, el dolor es dolor, el amor es amor. Es un ser querido en toda regla y es un duelo en toda regla, ¿no? Lo que ocurre es que en redes sociales, como no hay un inspector, pues entonces pues se ha mercantilizado, porque está de moda y hay un negocio, ¿no? Con todo esto, en todos los campos ocurre esto, por lo que voy viendo, ¿no? Pues el negocio de duelo que hay en redes sociales, donde no hay ningún tipo de filtro y hay un mercado, pero es que ocurre una característica y es que muchas personas acuden al psicólogo cuando necesitan ayuda
porque no pueden elaborar su duelo, porque no pueden ellos solos. Y como decíamos antes, el psicólogo no es el profesional para el duelo a no ser que se especialice. Entonces ocurre que muchas personas salen dañadas de terapia o simplemente no les ayuda y entonces o son juzgadas también porque desgraciadamente nos juzgan, ¿no? Por esto, ¿cómo puedes estar así por una mascota? Y cosas así. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues tiene miedo a acudir a un profesional porque, por el juicio y van a las redes sociales. Y ahí es donde está la trampa, porque ahí no todo vale y son muchos consejos de simplemente personas que han pasado por lo mismo. Yo siempre pongo un ejemplo y es que si yo paso un proceso oncológico, por ejemplo, y yo pues elaboro mi proceso y demás, a mí eso no me convierte en oncóloga. Yo tengo que ser doctora, Claro. yo tengo que ser médica y especializarme en oncología. Sin embargo, esto en el tema del duelo pues no está pasando así. Tú llegas ahí con tu dolor y ves a una persona que te habla en redes sociales de esto, así como muy lindo, muy bonito, marketing, porque es marketing, y entonces caes ahí. Entonces, este es el problema que tenemos en las redes sociales, que está también asociado con que la gente no tiene la educación, o sea, la información. Ellos no saben que tienen que buscar alguien que esté especializado en tanatología, un tanatólogo, un psicólogo especializado en tanatología. Al no saberlo, pues es normal que pase esto también, pero es grave. Sí. Yo Claro, jamás lo hubiera pensado. claro, y es que viene también como esta oferta, digamos, de las redes, viene como a llegarle a las personas en un punto de mucha vulnerabilidad, donde me siento muy mal, me siento muy triste y estoy scrolleando en redes sociales para vaciar el cerebro y veo algo que me hace clic, pero claro, quizás no da tiempo como de detenerse, oye, ¿será este el mejor profesional para hacerse cargo de esto? ¿O es alguien que simplemente está vendiendo, no sé, X cosas? Claro, es que sucede esto, además, que tiene una explicación científica, que tú conocerás también, Gustavo, como psicólogo, porque cuando estamos vulnerables, digamos, las estructuras del cerebro encargadas de la toma de decisiones, de reflexión, que es el córtex prefrontal, cuando hay una situación de mucho dolor, porque está todo el sistema límbico, la amígdala, toda la parte emocional muy activada, porque está hiperactivada. La amígdala, por ejemplo, está hiperactivada cuando estamos en fase de duelo agudo, que es cuando iniciamos el duelo. Se inhibe la corteza prefrontal, que es la encargada de discernir de toda la parte cognitiva, y entonces obviamente tú has ahí traducido esto para que todos nos entiendan. Cuando estamos en esa fase tan vulnerable no podemos discernir. Lo que queremos es empatía, lo que buscamos es que alguien nos entienda, ¿no? Pero no vamos a preguntar el currículum a una persona cuando estamos rotos de dolor. Y en esa fase de vulnerabilidad de la persona es donde estos comerciantes y negociantes del dolor, yo es que soy muy directa, ¿no? Muy clara, sí, porque esto es grave, ¿no? Y no hay que disfrazar las cosas ni maquillarlas, hay que hablarlas tal cual son. Claro. Porque a veces el daño que se produce en la persona en duelo es irreversible. ¿Sí? Esto es como cuando aplican técnicas obsoletas o muy tradicionales en los perros, en educación canina, pues a veces el daño luego hay que desaprender para aprender, ¿no? Porque el daño a veces es irreversible, pues esto es lo mismo. Entonces no tenemos esa capacidad de discernir. Entonces, bueno, es normal también lo que ocurre, pero con el agravante de que a veces pues, puede salir dañado. Y esto es lo que ocurre en las redes sociales. Claro, y allí, si tuviéramos como que dejar una píldora educativa a la gente que nos escucha, es decir, ¿cuáles serían como, digamos, 3 elementos que tú dirías, mira, estos son banderas rojas, ¿sí? Estos son red flags, por favor, no entres por esa vía? O sea, a mí se me ocurre que una puede ser, no digo que lo haga un profesional de estos que se ofertan, pero un psicólogo que invalide, ¿sí? Pero ¿por qué te sientes así si era un hurón? No, era mi hurón, que yo quería, era mi Toby, digamos, ¿vale? Entonces, claro, eso es muy evidente cuando te invalidan. Pero ¿qué dirías tú que serían eso, como 2 o 3 banderas rojas que la gente puedan tener presente para decir, oye, por aquí no es? Bueno, tengo un artículo que habla de esto, pero tengo como 100 banderas rojas. O sea, que escoger 3 está difícil. Pero mira, es cierto que la empatía y la validación son 2 factores muy importantes, ¿no? Pero a veces la empatía la puedes encontrar en tu mejor amigo.
A veces tienes en tu entorno, si tienes la suerte de tener en tu entorno familiar o de amistades una persona con la que tú te puedes sentir totalmente libre de expresarte sin miedo a ser juzgado, pues está bien, ¿no? Encontrar la empatía en un profesional, obviamente, debería ser algo que viene por sí solo, ¿no? Pero a veces no. Pero hay banderas rojas que son un poco más graves, que es, por ejemplo, que la persona no esté formada. Y cuando la persona no está formada, cuando eres tanatólogo, haces un estudio de todos los modelos de trabajo de duelo que hay desde Freud, o sea, desde hace más de 100 años, porque Freud ha sido el primer autor que explicó lo que es el duelo, ¿no? Y en los últimos 100 años hay una evolución de esas definiciones y de esos modelos de trabajo de duelo, que el trabajo de duelo, los modelos es lo que aplican los profesionales, ¿no? Para hacer terapia, porque aquí estamos hablando de terapia, no estamos hablando de tips y consejos. El duelo es como tu huella dactilar, o sea, es único y es personal. No hay dos personas iguales, no hay dos duelos iguales. Entonces, una de las banderas rojas más grave es que la persona no esté formada, ¿no? Entonces, ocurre mucho y se ve mucho en redes sociales cuando hablan de duelo, que hablan del típico modelo de las 5 etapas, ¿no? de duelo. La ira, la negación, la depresión, la negociación y la aceptación. Este es un modelo que está súper obsoleto. Cuando la persona, eso no es un modelo terapéutico, es descriptivo, es diferente. Entonces, cuando la persona que está en duelo acude a un profesional y simplemente lo lleva por ahí, pues obviamente no estás haciendo un trabajo terapéutico y genera mucha confusión en la persona, ¿no? Otra bandera roja que encuentro yo que pasa con demasiada frecuencia es que el terapeuta habla mucho, habla más que el consultante o que el paciente o, bueno, la persona en duelo, ¿no? Porque como son personas que también han pasado por eso, pues empiezan a hacer como contar su historia, como puede parecer un intercambio de empatía, pero no lo es. Entonces, cada persona, si el profesional habla mucho, o sea, aquí el centro de la terapia es la persona que está en duelo, ¿no? Entonces, se crea un fenómeno que se llama contratransferencia, que es cuando yo voy a consulta y el profesional empieza a hablar de su proceso como si yo te entiendo porque a mí me pasó lo mismo y yo llorando y el terapeuta llorando y acabamos los dos llorando. Entonces ahí no hay... Claro, el paciente piensa, ¿qué empatía tiene? Me entiende, pero no, porque tú te has desregulado muchísimo más y tú no estás haciendo terapia, ¿no? Pero no te das cuenta por estás en vulnerabilidad, ¿no? O sea, hay muchas banderas rojas, ¿no? Pero la más importante es, nosotros tenemos derecho a preguntar a la persona qué formación académica tiene. Y es que tiene que ser actualizada, porque además en tanatología ocurre que desde Freud, que su modelo era romper el vínculo con el ser querido fallecido para seguir viviendo, o sea, era una invalidación terrible, ¿no? Hasta el día de hoy, pues cada vez hay más estudios en dolientes y esto es un método científico porque es una ciencia. Entonces, a través de los estudios en dolientes hemos podido saber cuáles son las necesidades relacionales de la persona, qué necesita la persona, ¿no? Entonces, claro, si el profesional no está formado, actualizado en esto, pues no sabe esto. Entonces, ocurre que muchos profesionales dicen, bueno, no era para tanto, a lo mejor estás así porque querías tener hijos humanos, no pudiste y entonces te vinculas así con un animal. Esto lo dicen mucho, ¿eh? Es que Sí, sí, no, yo... y me lo imagino dentro de, por ejemplo, un psicoanálisis, como el perro como un desplazamiento, y que Exacto. es grave, ¿no? También esa intervención. Crea mucho daño. Uh-huh. Crea mucho daño porque no solo no te validan, sino que también te están juzgando y están minimizando tu pérdida, que esto hablaremos después, están desautorizando. Entonces, esto es un daño añadido, presión añadida y al final, pues es lo que te digo, que a veces sale que es un daño que es irreversible, ¿no? Y bueno, es muy complejo, pero hay muchas banderas rojas, muchas. Vale, pero allí, porque se me ocurre, a ver, May, voy a jugar aquí abogado del diablo, ¿sí? Porque también me imagino, o sea, voy a hacer una hipótesis también, que igual como esto vendría desde
incluso puedes, pensando en este psicólogo que de pronto se pone a llorar con el paciente, que la contratransferencia lo desbordó, pero puede venir quizás desde un lugar de un deseo genuino de ayudar, aunque no tenga la técnica, aunque no tenga el conocimiento, ¿vale? Sí, Pero en ese sentido que yo creo que la recomendación iría a los profesionales más bien, ¿ya? Como que tienen el buen deseo de ayudar y les gustaría entrar en esta área, pero no tienen técnica, no tienen conocimiento. Es decir, me explico como esto, como estas variables como más sí, iatrogénicas, exacto. ¿sí? Claro, es que aquí entra la ética. Es que sin ética no hay nada, en todas las profesiones, ¿no? O sea, tanto para el profesional como para la persona que está en duelo, porque hay personas que se enfadan mucho en terapia y están proyectando, ¿no?, su dolor en el profesional también, ¿no? Entonces, el duelo es un proceso personal. No puedes proyectarte en el terapeuta, pero el terapeuta también tiene que saber que tiene que contar con recursos y herramientas. Yo siempre hago un paralelismo para que se entienda fácil, porque esto es como muy técnico, ¿no? Todo. Cuando acompañas a una persona en duelo agudo, que es cuando inicias, esa persona está en la profundidad del océano. Si tú estás dispuesto a ayudar a esta persona, tú tienes que saber que vas a bajar ahí, a quedarte en esa profundidad con la persona. Si tú vas a la profundidad del océano, tienes que llevar un traje, vamos, súper preparado, la presión, todo. Es un paralelismo. Bueno, ese traje es una buena caja de herramientas terapéuticas. Y esto solo lo puedes obtener estudiando, con formaciones académicas, no cursos de estos de talleres de un mes, y por supuesto siendo supervisado por expertos. Los expertos en duelo son profesionales que llevan 20, 30 o 40 años en el sector, no son famosos en redes sociales, porque están muy ocupadas, ¿no?, estudiando y trabajando. Entonces, bueno, hay que bajar a la profundidad con esa persona y acompañar ahí en la profundidad, no arriba desde la superficie con juicios y, ¿no? Entonces, bueno. Ahí, Amaya, tengo una consulta, porque igual me llama la atención de todo esto que has hablado del proceso académico, pero entiendo, y corrígeme si me equivoco, que en tu trayectoria no es como que te hiciste psicólogo y tú especializaste en tanatología, sino que fuiste como al directo, ¿no? Directa. En Sí, ese caso, ¿cómo funciona esto? ¿Es como un proceso de certificación o es un diplomado? ¿Cómo hace una es persona un para ir máster. directo? Es un máster. Ok, Sí, mira, en la sociedad occidental la tanatología, como bien decían al principio, no es una palabra que nos suene mucho a todos, ¿no? En la ujú, sociedad oriental, sí. Más. Y luego también en países como México, también Colombia, pero sobre todo México, que tienen una cultura súper abierta al tema de la muerte, como ya sabemos, ¿no? Está claro, la carrera de tanatología, carrera universitaria. Entonces, aquí en España tenemos máster en 3 universidades en España, por suerte cada vez son más, y es un máster. O sea, son 2 ciencias diferentes, ¿no? Lo que pasa es que yo encontré que quería entender mejor, ¿no?, la ciencia de la conducta del comportamiento, que es la psicología. Quería claro, entender bien el cerebro, su funcionamiento y todo lo demás, ¿no? Porque a veces cuando vas a terapia, tú vas por tu duelo y eso es lo primero que tienen que atender. claro. Pero hay otras, se abre la caja de Pandora, ¿no?, y salen muchos procesos desde la infancia, entonces se mezcla todo y por eso es tan difícil a veces el proceso de duelo, ¿no? Porque hay Ya, una variabilidad inmensa que va a afectar a cómo tú vas a afrontar ese proceso. Y desde las experiencias de la infancia, estilo de vinculación con figuras principales, todo eso va a afectar. Entonces, por eso es estar continuamente formándote y estudiando para cada vez tener más recursos. Por un lado está esto, que es lo ético, y por otro lado está el hacer un taller de fin de semana o un curso de un mes, anunciarse en redes sociales con el supermarketing que hay ahora, claro, y no está totalmente polarizado el tema de duelo animal. claro. Y ahí en ese sentido, un poco para entender esto también, ¿no? Esta visión de la muerte es una visión literal en donde es el acompañamiento del duelo de, derechamente, la muerte, la no existencia de un ser cercano
¿O es también la inclusión de el duelo desde el aspecto más simbólico, como, no sé, por decir algo, mi perro se enfermó o mi Una perro mudanza, se por lo ejemplo. llevaron? ¿Cómo? Ujú. Una mudanza, por ejemplo, me tuve que Claro, mudar de país y no me puedo llevar a mi perro. exacto, Claro, exacto. Por ejemplo, ¿eso también está como incluido en esa visión del tánato, de la muerte? sí. Mira, el duelo, la definición teórica, digamos, es proceso natural, natural va en mayúsculas, ¿sí? Proceso natural de adaptación a una pérdida que te resulta significativa. Pum, Ok. ahí ya está. Esto está ya hace 100 años ya estipulado así. Da igual que la sociedad desautorice o no o invalide, es que el duelo es eso, ¿no? Entonces aquí tenemos rupturas de pareja, mudanzas de casa, de país, cambio de trabajo, pérdida de salud, ser papá o ser mamá también es un duelo porque muere el rol de lo que eras antes, ¿no? Exacto. Perder una amistad, el envejecimiento, son cambios. El duelo es un cambio que produce un impacto muy significativo, ¿no? Accidentes, entonces hay muchos tipos de duelo, pero el cerebro no distingue, o sea, el cerebro, pues eso, se hiperactiva o se hipoactiva según la ventana de tolerancia de cada uno, pero es una pérdida significativa que va a poner en funcionamiento pues tus mecanismos de afrontamiento, que pueden ser de muchos tipos y ya está, pero siempre, siempre genera un impacto, o sea, nadie sale igual que como era antes después de un proceso de duelo. Te sacude, un proceso de duelo que te sacude, te cambia para siempre. Claro. Vale, y ahora que mencionas como para seguir como profundizando en el área, Mai, cómo quedarían descritos, porque lo mencionaste al inicio y lo mencionaste en un segundo momento, como tipos de duelo? ¿A qué se refiere como con tipos de Sí, duelo? vale, pues bueno, según cómo se mire, o sea, por ejemplo, de manera subjetiva, tú puedes tener un proceso de duelo normal que va a cursar pues con dolor, porque es un dolor que está ajustado a la realidad. Luego también puedes tener un duelo complicado que se llama, que antes lo llamaban duelo patológico, por eso hablábamos de que los profesionales tienen que estar actualizados, porque el duelo no puede ser una patología, porque no es una enfermedad. Por eso decía antes que es un proceso natural, lo hacen todas las especies en la naturaleza, los mamíferos sobre todo, las aves también. Entonces, desde el punto de vista subjetivo, tú puedes tener un duelo normal que va a durar un tiempo y tú puedes tener un trastorno por duelo prolongado, se llama, o duelo complicado. Eso es desde el punto de vista subjetivo. Después, desde el punto de vista de la sociedad, o sea, visto desde fuera, puedes tener duelos normales que son validados cuando pierdes tu pareja o pierdes un hijo humano. Digo hijo humano porque hay personas que consideran a sus animales hijos de otra especie y está bien, porque el proceso de duelo es subjetivo, ¿vale? No podemos entrar ahí a juzgar a nadie. Entonces, hay, pues, bueno, eso, duelo normal, duelo desautorizado, que es en este caso el duelo animal, y bueno, hay muchos tipos de duelos. Hay duelos colectivos, por ejemplo, lo que tuvimos en Valencia hace poco, ¿no? Con la Dana, ¿no? Muchas muertes. Hay muchos tipos de duelos, ¿no? Pero sobre todo el que nos interesa a nosotros, que por nuestras comunidades, ¿no? Que son de comunidad de animal, es el duelo desautorizado, que es el duelo por los animales, y también el duelo anticipado, que el duelo anticipado es lo que se vive cuando a nuestro animal le diagnostican una enfermedad, ¿vale? O también cuando entra en la etapa senior, que ya se desatan unos procesos de que ya uno se pone a pensar qué va a pasar, qué voy a hacer, ya no camina como antes, ya no se sube al sofá, bueno, ¿no? Que ves que va perdiendo facultades y entonces ya eso es un duelo anticipado, tú ya estás en proceso de duelo y se llama duelo anticipado. O sea, todo esto son términos que están estudiados y que, o sea, por el psiquiatra, o sea, son los autores los que han establecido, ¿no?
estos tecnicismos hace muchos años ya para explicarlos bien, ¿no? Porque un duelo desautorizado la definición es un duelo que no causa impacto en la sociedad. O sea, la sociedad no valida la pérdida, ¿vale? Entonces, hay muchos duelos desautorizados. Siempre pensamos como que somos los únicos, ¿no? Porque el duelo mal llamado de mascotas, es que a mí no me gusta mucho la palabra mascota porque entiendo que no define el vínculo, ¿no? Pero un duelo desautorizado es cuando la sociedad no te da permiso para expresar, que no valida la pérdida porque son como conexiones invisibles, ¿no? O sea, yo digo que perdí a mi pareja en un accidente de coche y todo el mundo es como, wow, no me puedo ni imaginar, ¿no? Es como que sí crea un impacto, ¿no? Porque se imaginan ellos en esa situación y tal, ¿no? Pero a lo mejor si perdiste tu perro o tu gato y lo hablas con tu mejor amiga que no tiene vínculos con animales, sino es una conexión invisible. Entonces no puede empatizar. Y entonces aquí ocurre el fenómeno que ocurre siempre de la incomodidad que una persona experimenta ante tu dolor. Porque como sociedad tenemos la empatía como asignatura pendiente, ¿no? O sea, tenemos una necesidad, un rol de rescatar, ¿no? De ir ahí, sacarte de tu dolor, pero si es que mi dolor es mío y es natural, lo tengo que atravesar, porque es un proceso, no es magia. Entonces, bueno, pues ocurre esto. Y esto es un factor, el hecho de que sea un duelo desautorizado, es un factor para que pase de ser de duelo normal a duelo complicado, porque influye muchísimo. Porque entonces tú ya empiezas a sentir vergüenza, no lo expresas, y el expresar tu duelo y tus emociones es fundamental para poder elaborarlo de forma saludable. Porque si no, todo va quedando ahí adentro y experimentas esa vergüenza y te desautorizas a ti mismo. Esto lo complica mucho. Bueno, y un poco también entra, yo creo, como, aunque ahí la palabra, no sé si es que si es como un proceso invisible o más bien invisibilizado, ¿no? Sí, Más que silenciado. invisible. Pero ahí también entra un poco incluso como la cultura laboral o corporativa en ese sentido, ¿no? En donde, bueno, tú sabes, si actualmente, bueno, depende un poco del país, ¿no? Pero te dan tal vez 2, 3 días para que vivas el duelo de una persona cercana, que ya de por sí se siente como poco para ser una persona cercana, hermano, papá, mamá, hijo, etcétera. Para un perro, nada, no, es Nada. como, bueno, chao. No, Nos y vemos más mañana a la misma pérdida. hora. Claro, es que duelos desautorizados hay muchos. O sea, no olvidemos los abortos, las pérdidas gestacionales. Las personas, los papás y las mamás, 3 días de baja laboral y luego venga de nuevo, ¿no? Otra vez. Incluso hay profesionales, ¿no? Esto es iatrogenia también, que el ginecólogo mismo, ¿no? Que dice, bueno, no le conociste, no pasa nada, ustedes son jóvenes, pueden volver a intentarlo. Bueno, en las pérdidas gestacionales ocurre mucho este fenómeno. Duelos desautorizados también, las muertes por SIDA, que todavía ocurren. ¿Por qué? Porque está asociado, volviendo la definición, a un estigma, ¿vale? Por cáncer también. Las personas que son muy mayores o con enfermedades como Alzheimer también es desautorizado. Dicen, bueno, no sabía ni quién era, no pasa nada, ya vivió su vida, era muy mayor. Expareja, si yo pierdo a mi expareja, una persona con la que compartí mi vida hace 5 años que no estoy con él y fallece, es desautorizado porque la gente dice, bueno, ya no estabas con él, te has vuelto a casar. Sin embargo, es un duelo, ¿no? O incluso un amigo, ¿no? Tú puedes tener un amigo con un vínculo como si fuera tu hermano y también es desautorizado. Son muchos. Por eso digo que nos queda como sociedad la asignatura pendiente, ¿no? De la empatía, de no querer justificar la muerte, de decir, ya vivió demasiado, ahora está en un lugar mejor, es el ciclo natural de la vida, y todas estas frases que están buscando justificar la pérdida, cuando la muerte no se justifica, la muerte se vive. Ya sé que suena una paradoja, pero es un proceso, o sea, hay que atravesarlo, no rodearlo ni por arriba ni por abajo ni atajarlo, es un proceso.
Y si te das el permiso de atravesarlo, pues lo estás haciendo de forma saludable. Pero la sociedad tiene alergia al dolor. Quiere que estés activo, proactivo, consumiendo, generando economía y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es grave, por eso vamos arrastrando y acumulando todo y de repente un día pues explotamos. Claro, en Igual esa eso misma quizás línea, a ver, no, Román. que una sola puntualización que me pareció interesante esa cosa de esa idea de la sociedad actual le tiene alergia al dolor, ¿no? Es como, Yo iba a entrar por esa línea también. sounds good, así, dale. Sí, porque claro, es decir, como que me genera interrogantes, porque me parece, y tú haces una diferencia cuando dices como la sociedad occidental, me parece que, no sé, me genera intriga, más bien como esos mecanismos que llevan a las sociedades a alojar como el fenómeno de la muerte en diferentes lugares, porque deben haber sociedades donde esto es más integrado. Bueno, México celebra un día especial de rememorar a las personas que se han ido, y hay otras culturas, pero de este lado, como que eso, como que se le tiene alergia, o no sé si también puede ser angustia, bueno, yo escuchar que tú estás sufriendo me mueve a mí una serie de cosas que, bueno, palmadita en la espalda, pero tranquilízate, ¿sí? El tabú, el miedo. El miedo, sí, es decir, como hay una serie de mecanismos a nivel de la sociedad que bueno, yo creo que es que no solo estamos al debe, sino que va a costar también como poder como Sí, madurar como cultura en ese sentido. claro, es que hay mitos, como en todo, ¿no? Hay mitos de que no hables de la muerte que la vas a traer, ¿no? Que la tienes aquí detrás del hombro izquierdo, entonces no hables de ella que la vas a traer, ¿no? Sin embargo, en la sociedad oriental, que son más expertos, ¿no? Bueno, en vivir en el aquí y en el presente y en reconocer que es que no podemos protegernos ante algo que nos va a ocurrir a todos, es un fenómeno universal, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Tienes toda la vida para prepararte, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con la educación, claro. Y esto se ve mucho, ¿no? En nuestra sociedad, que al niño pequeño se le muere el hámster y el papá va corriendo a comprar otro hámster igual para sustituirlo antes de que el niño se dé cuenta. Y esto piensas que estás protegiendo a tus hijos de la muerte y lo que estás es quitándole la oportunidad de que aprenda a elaborar por sí mismo, a afrontar, porque los niños naturalizan la muerte mucho mejor que los adultos. La muerte es un constructo mental, quiero decir, o sea, eh, los niños cuando están jugando en el patio y hay un insecto que no se mueve, o quiero decir, ellos ya esto lo están naturalizando, no lo tienen conceptualizado porque no tienen ese córtex que tenemos nosotros, ¿no? Pero ya están en contacto con ello mucho más que nosotros, ¿no? Los que tenemos miedo a la muerte somos los adultos, no los niños. A los niños hay que incluirlos en este proceso, pero ajustado a su edad emocional, no tanto la cronológica, ¿no? Pero sí hay que tenerlos integrados, pero hay mucho tabú con eso. Y al final se dice que uno muere como ha vivido. Entonces, estar en contacto con la muerte cada día, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? Puede ser visto como qué macabra, ¿no? Qué negativo, qué duro, pero si tú estás en contacto con la muerte, tú estás muy conectado a la vida, porque tú sabes que todo es un clic y en un segundo cambia todo, ¿no? Y cuando estás conectado a la muerte, eh, la ves la vida, no solo la miras, la ves, valoras todo, relativizas mucho, priorizas, te das cuenta que es lo realmente importante en esta vida, que es haber amado y cuánto amor has dado tú, ¿no? A tus seres queridos. En todo esto lo trae la muerte y es algo que aunque no hablemos de ello nos va a pasar. O sea, entonces, bueno, preparémonos, ¿no? En ese sentido. Vaya caras. No, Es que, es que yo creo que es reflexivo este tema, porque mira, fíjate, ¿qué Sí, ocurre? ¿Qué estoy pensando yo? Yo estoy pensando cómo yo he atravesado, mm, ¿vale? Los procesos de duelo. Yo inmortalicé a mis dos perritos, ¿vale? A Toby primero, aquí en un tatuaje, y a Uma también, y me acompañan, fíjate, ahí está una cajita, son las cajitas de las cenizas, ¿vale? Y un perrito que representa mi infancia, infancia que ya no tengo, es decir, como estos
esta suerte como de elaboración de lo que fue en su momento el duelo, ¿vale? Claro. Pero te pone como a pensar, oye, pero ¿yo cómo lo hice? ¿Y cómo estoy con eso? Y en ese sentido me haría la pregunta como, oye, ¿cuál sería? Sé que es un proceso, sé que es individual de uno a uno, pero ¿cuál sería como esa forma recomendada para afrontar el duelo? Eso es lo que iba a preguntar. ¿Qué podría hacer alguien que tenga una pérdida como para poder transitar por eso cuando todos los mensajes de la cultura es esquiva? O sea, no te metas por esa ruta, esquiva, sal, toma, entretente, consume alcohol, juega, no sé, busca otro perro, ¿vale? La cultura te saca de eso. ¿Cómo hacer para, primero, cuál es el trayecto y cómo hacer para mantenernos dentro de ese trayecto? Uf, esa es muy buena pregunta y da para muchísimo, para otro episodio. Mira, es normal que cuando hablemos de estas cosas siempre reflexionamos sobre todos los procesos anteriores que hemos pasado y queremos saber cómo estamos en relación a eso, ¿no? Les podría decir muchas cosas, pero sobre todo, ¿cómo sabemos cuando tenemos un duelo bien elaborado, ¿no? De manera saludable? Pues es cuando yo tengo integrada esa pérdida. Integrado no es superar, o sea, las palabras tienen mucho poder, o crean o destruyen, ¿no? Y las palabras en el duelo todavía más. Si tú te enfocas, si tú eres una persona conectada a la resiliencia, por ejemplo, ¿no? A seguir adelante, venga, hay que seguir, porque la vida sigue y todas estas cosas que son cognitivas, ¿no? Eso es un afrontamiento. Hay personas que tienen este estilo de afrontamiento y está bien, cada uno tiene el suyo. Pero te desconecta. El duelo es para sentir, no para pensar. ¿Sí? Tú puedes pensar cuando estudias, porque te ayuda a estudiar sobre duelo, porque aprendes a comprenderte. Pero si tú tienes integrada una pérdida, tú puedes hablar de ello con un amor. O sea, es como seguir conectado, porque la relación no termina, ¿no? O sea, cambia, hay una transformación, pero deja un legado. Si tú conectas con ese legado, si tú a través de esa pérdida has creado un proyecto, puedes hablar de ello, has podido simbolizarlo, tienes un altar, tienes las cenizas, te has hecho un tatuaje, o sea, todo esto son afrontamientos, pero al final obviamente va a haber cosas que cuesta más hablar, ¿no? No voy a hablar de los últimos momentos, pero eso es natural, que yo sienta dolor. O sea, quiero decir, hay un mito y es que el dolor se transforma en amor. Y yo no creo que sea tanto así, esta es mi humilde opinión. Yo creo que el dolor es natural, forma parte de la vida. Y a mí me duele que Kila no esté conmigo. La ausencia física siempre va a doler, siempre. Pero yo puedo hablar de ello sin desregularme. Este es, digamos, el indicador. Vale. Si yo estoy hablando de una relación, de un ser querido o de cualquier experiencia, una ruptura, lo que sea, y yo me desregulo, eso es desadaptativo. Eso es que hay tareas de ese duelo todavía pendientes por hacer. La mente, como ya sabemos, o sea, es muy sofisticada y tiene mecanismos como la disociación y otros procesos que nos ayudan a sobrevivir. La mente es un grifo que se dosifica y deja pasar lo que yo soy capaz de afrontar y procesar, ¿no? Y en los duelos lo que ocurre es que yo no puedo procesar una pérdida en un día ni en un mes y eso me desborda. Por eso a veces se necesita ayuda, ¿no? Pero si ha pasado un tiempo y yo puedo hablar de ello, pensar en ello, porque no todas las personas ponen una narrativa, ¿no?, a lo que les ha sucedido, sin desregularme, aunque me duela, los aniversarios duelen, los cumpleaños duelen, Navidad duele cuando falta un ser querido, pero es un dolor natural ajustado a la realidad. Pero por el contrario, si no puedo ni hablar de ello, no me menciones a la abuela porque el papá se enfada, se encierra en su habitación, queda trauma, a veces el trauma está muy asociado al duelo también. Bueno, hay indicadores, ¿no? Pero realmente si tú tienes una pérdida más o menos integrada, es algo que es más o menos, siempre no es algo cognitivo, no es algo que se siente y hay días que estamos más sensibles. Pero tú puedes recordar eso con amor y tú puedes hablar de ello o hacer cosas a través de ello. Yo, por ejemplo, todo lo que hago es mi perra a través de mí.
yo ahora puedo hablar de ello, ¿no? Pero hace 4 años, pues no. Bueno, pues estaba elaborando mi proceso. Y en cada persona son indicadores diferentes, pero sobre todo el cuerpo, que es un buen indicador porque el cuerpo no miente, pues es eso, ¿no? Que más o menos podemos estar regulados y no estar pues totalmente, pues que no puedo salir de la cama o que tengo una depresión asociada al duelo. Bueno, hay muchos indicadores. Y es posible, yo no sé si es un mito o no, es posible como prepararse para, Ujú. para estar, digamos, mejor, entre comillas, como psicológicamente, para afrontar un proceso de duelo. Bueno, yo siempre digo que no me puedo preparar para perder a un ser querido porque yo no puedo perder a un ser querido 2, 3, 4, 5 veces. O sea, yo me puedo preparar para un examen si yo estudio 1000 veces la materia. Eso es para mí prepararme. Prepararme para perder un ser querido, el impacto va a ser nuevo porque va a ser una sola vez y el proceso de duelo tú lo vas descubriendo cómo lo vas haciendo, pero puedes prepararte a nivel intelectual. Quiero decir, comprender las cosas que me están pasando en mi cuerpo y en mi mente cuando estoy en duelo es un punto de partida, porque si no, yo puedo pensar que estoy perdiendo la cabeza. Si yo a través de mi proceso de duelo empiezo a desarrollar procesos disociativos, por ejemplo, ¿no? O de amnesia, ¿no? De que no me acuerdo, pues me puedo asustar. Yo puedo pensar que me estoy volviendo loca, que tengo una enfermedad mental, ¿vale? Entonces, saber o estudiar sobre ello, saber si me puedo preparar. Cuando estamos en duelo anticipado, yo, por ejemplo, en los talleres que hacemos explicamos esto, ¿no? Cuando estamos en duelo anticipado, en este caso con nuestros animales, se van a desencadenar una serie de procesos, por ejemplo, la angustia, el imaginarse el peor de los escenarios catastrofistas. Bueno, pues saber que es la ansiedad anticipatoria la que está generando todo esto ayuda. Saber que hay recursos como que son somáticos, que son de respiraciones, meditación, escritura, lo que sea, trabajo con el cuerpo, saber que tengo estos recursos ayuda. Si yo le puedo poner un nombre a lo que me está pasando, voy a tener la cabeza un poco más centrada, ¿no? Pero a la hora en la que llega ese fallecimiento, pues obviamente el impacto va a estar, ¿no? Porque el duelo se siente, no se piensa. Y a lo mejor todas esas herramientas en ese primer momento no te van a sacar de ahí, pero es que no te tienen que sacar de ahí. Es que volvemos a lo de antes. El dolor va a estar y hay que atravesarlo, pero es mucho más saludable que cuentes con recursos éticos y actuales para ir acompañado. O sea, es que si no vas a la deriva, es atravesar una tormenta en el océano y cambia mucho si estás en un bote salvavidas que si estás en un barco rodeado de gente, ¿no? Entonces, bueno, siempre estoy haciendo paralelismos así porque sé que es muy técnico todo, ¿no? Y a veces es bueno poner ejemplos para que sea un poco más sencillo de entender. Vale, y allí, ¿en qué momento recomendarías tú contactar a alguien que nos pueda ayudar? Vale, pues mira, hay veces, por ejemplo, esto va muy en función de la persona, porque como es un proceso único, hay veces que uno ya lo puede decidir antes. O sea, ya antes uno decide, por ejemplo, pues yo no quiero estar sola. Yo ahora tengo otra perra, otra pastora alemán, como Kila, que se llama Alma. Y entonces yo puedo decidir, yo no quiero pasar este proceso sola. Yo cuando falleció Kila, yo sí estaba sola. Y fue cuando falleció que yo dije, no, esto no voy a poder yo sola. Y yo pedí ayuda. Pero como en ese estado de vulnerabilidad que hablábamos antes, pedí ayuda porque estaba muy desesperada y fui a las redes sociales porque tenía miedo de ser juzgada, salí dañada, ¿no? Entonces, eh, creo que el momento en el que una persona tiene que pedir ayuda es cuando realmente siente sobre todo mucha confusión. La confusión es terrible en el duelo porque no sabes si es normal lo que te está pasando y luego también que el duelo, claro, tiene varias dimensiones.
proceso de duelo tiene la dimensión emocional de todo lo que sientes, la dimensión mental, ¿no? O intelectual, que genera mucha confusión, no te puedes concentrar, la dimensión física, o sea, la somática. O sea, es exagerado cómo se somatiza, sientes palpitaciones, no puedes hablar. Eso es la angustia, ¿no? Es la ansiedad. Está el cortisol por las nubes, la adrenalina, es un huracán para el cuerpo. Entonces, si yo realmente siento que no quiero seguir en esta vida sin mi ser querido, tengo pensamientos de este tipo, por ejemplo, pues o realmente estoy inhabilitada, no puedo moverme, no puedo salir de la cama porque el mundo sigue, pero mi vida se ha parado. Y ese es el tema, ¿no? Cuando sientes tu vida se ha parado, pero ves cómo el mundo sigue y además es que se acelera afuera. Y tú no puedes subirte a esa noria, no puedes seguir ese ritmo. Entonces ahí yo creo que sí es necesario contar con ayuda profesional. Puede hacer mucho la diferencia. Ahí igual me genera intriga una cosa, un punto que mencionaste, Maya, y espero no meterme en un tema demasiado personal, si quieres lo puedes como bordear o verlo un poco más desde arriba, pero en un momento dijiste que, bueno, cuando dentro de este estado en el que estaba y bueno, y la ignorancia de no entender que habían estas figuras, fuiste a un psicólogo, que es lo que cualquier persona normal que está buscando ayuda profesional haría, y saliste dañada. Y eso me generó como un super impacto porque es como, ya, pareciera que diste los pasos correctos en términos generales, eh, pero ¿cómo sale una persona dañada de un proceso terapéutico con un psicólogo que se supone que también es un profesional, digamos, con ciertas herramientas para manejar este tipo de escenarios, ¿no? Eh, y si lo vieras un poco de manera más general, ¿qué son esas cosas que tú dirías, mira, esto, bueno, ya mencionamos algunas, pero digamos, ¿qué es lo que tú sientes o cómo, o por qué dices que de repente fuiste dañado? Porque es como, igual llama la atención, ¿no? Cómo alguien puede Sí, salir dañado en un proceso terapéutico con un psicólogo. gracias por la pregunta porque es súper necesaria. Y creo que sí, o sea, y te la voy a contestar sinceramente, porque esto Mm, sé que muchas personas están en esta situación, no tienen miedo que ocurra esto, y porque las cosas hay que hablarlas. Porque claro. no estamos juzgando, estamos contando algo que hemos vivido, ¿no? Y aparte que tampoco hay una intención de hacer daño, ¿no? En explicar estas cosas. Al final es un llamado a la ética. Ujú. Mira, yo salí dañada. Yo fui a 5 profesionales diferentes, todos eran psicólogos. Yo no Wow. sabía que había que estar especializado en tanatología. Al final, vuelvo a los ejemplos, si yo tengo un problema en el colon y tengo que hacer una colonoscopia, yo no voy a ir al dentista o no voy a ir al médico Claro. de cabecera, yo voy a buscar un especialista, pero no tenemos la culpa de no saber esto. Pero el profesional sí tiene que derivarte, porque si yo voy al médico de cabecera, al médico de familia, él me va a derivar a un digestivo, ¿cierto? Claro. Entonces, esta es la ética que esperamos todas las personas de los profesionales. Y yo, mi estilo, que es activista en este sentido, es porque si hay algo que necesita la persona en duelo es protección, protección y otra vez protección. O sea, es el momento de vulnerabilidad más grande de la vida. Entonces, yo salí dañada porque, bueno, ocurrió un poco lo que ya hablé antes, pero sobre todo por tener un tipo de terapia confrontativa, que esto Gustavo sabe que es cuando si yo soy la terapeuta de ustedes y ustedes me cuentan su proceso, yo me voy a mi cuaderno ¿no? Es como los pasos que yo tengo para hacer terapia, pero yo no, yo te estoy dirigiendo a ti, haciéndote pasar por una serie de pasos y de mecanismos y tal, pero yo no tengo la sintonía contigo. O sea, yo no sé cuáles son tus necesidades realmente, ¿no? Si yo no hago un trabajo de indagación, es bajar a esa profundidad que decíamos antes, con esa caja de herramientas, con ese traje, ¿no? Entonces, bueno, cuando las terapias son así confrontativas, la persona en duelo lo sabe porque siente que está haciendo mal su proceso. Y esto sí que es un red flag total
de si alguien que nos escucha está en terapia y con su terapeuta sale sintiendo que tiene que cambiar algo de su proceso, que tiene que escribir una carta de despedida porque le han dicho tienes que despedirte, que no puede poner un altar porque le han dicho no, porque eso es evitación o negación, que no puede llorar lo que su cuerpo le pide que tiene que llorar porque dicen no, que no le dejas descansar. Yo he escuchado cosas así en terapia. He escuchado, o sea, yo hablo de la muerte como una trascendencia. Para mí mis seres queridos han trascendido, porque yo tengo mi dimensión espiritual como cada persona. Y el terapeuta tiene que saber respetar las creencias de la persona, porque no se trata de que tú vivas tu duelo como vivo yo los míos, se trata de que lo vivas de la manera saludable para ti, que a lo mejor no es la misma que necesito yo. Claro. Entonces, a mí me decían, no puedes decir que Kila ha trascendido, tienes que decir, Kila está muerta, repite conmigo, Kila está muerta. Así hasta 5 veces. Yo llevaba un mes de duelo cuando pasó esto, estaba en shock, que además fue a través de una eutanasia. No todos estamos preparados para esto. Entonces, en ese momento donde mi corazón estaba sangrando, en vez de poner una curita o en vez de sostenerme ahí, me lo estás partiendo en 1000 pedazos, obligándome a utilizar una narrativa que no es la mía. Kila está muerta, repite, o sea, además como violento, ¿no? Es como que yo me acuerdo que yo sentí que me desmayaba en la consulta. Y entonces me dijo, tienes que descansar, igual tendrías que ir a un psiquiatra, porque igual estás así, porque no duermes, y es todo como sin responsabilidad afectiva, que es otra bandera roja. Si no tienes, o sea, lo que el terapeuta dice a la persona en duelo va a crear un efecto, un impacto, que puede estar muy lejos de la intención que yo tengo como terapeuta. Pero yo no tengo que pensar en mi intención. Ah, no, yo te lo decía porque yo sé que esto es así. No, 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 yo tengo que pensar en el impacto que genera en ti. No, antes de lo que yo voy a decir, esa es la responsabilidad afectiva. Entonces, bueno, lógicamente pierdes la confianza en los profesionales y ya llegué a tal punto de desesperación que dije, voy a estudiar yo. Pero para mí, claro. Sí. Y fue, claro, a través de que yo fui estudiando y haciendo clics de todo, porque cuando te formas académicamente bien con universidades, o sea, con expertos y está actualizado, tú vas haciendo clics de todo, vas diciendo, claro, por eso pasa esto. Entonces, bueno, esta ha sido mi experiencia. Yo sé que no todo el mundo tiene esta experiencia en su duelo y la verdad me alegro, ¿no? Pero desde ahí surge la intención de yo quiero poner el foco y hacer un llamamiento a la ética de que, por favor, el dolor de las personas no puede ser un producto de mercado. Esto no es negociable. Esto es lo más íntimo y hay que respetar. Y acompañar a otros es un privilegio, no es solo una profesión. Entonces, sí me gustaría que se respete eso. Totalmente. Sí, me parece súper potente. Ahí, mira, igual gracias por compartir esto, May, porque sé que son cosas importantes que hay que poner sobre la mesa, porque con este tema de los elementos relacionados a la muerte, se le tiran muchos trapos como para no verlo, se vela mucho, ¿vale? Y poderlo desvelar y verlo como es, yo creo que es bien importante y requiere inclusive como cierto valor para poderlo hacer. Ahora, ¿cómo busco? Como usuario, tomo mi teléfono y voy a buscar. ¿A quién busco? ¿Dónde me meto? ¿Esto es duelo en TikTok? O es decir, ¿cómo? Porque lo primero que buscaría un usuario sería duelo en perros en TikTok y le va a salir cualquier, pero barbaridad. Es que ni lo voy a hacer porque seguramente sale cualquier estupidez. Pero ¿cómo sí? O sea, ¿cómo sí hacer? Ya, esto es como cuando quieres un profesional para reeducar a tu perro o hacer una modificación de conducta y buscas en redes sociales, ¿verdad? Te salen
Verdad que pasa lo mismo en todos los campos, ¿no? Pero ¿cómo sabes esto? Bueno, yo me fijaría, sobre todo, cuanto más marketing, bueno, esto, o sea, el marketing es algo que cuando estás vulnerable es como que te atrapa porque te hablan con amor, te hablan pues con esos, bueno, con esos tonos rosados y suaves y cálidos y tal, como que te acunan, ¿no? Así, bueno, pues cuidado con eso, ¿no? O sea, yo preguntaría directamente a la persona qué profesión tiene, qué experiencia clínica tiene y dónde trabaja, porque ocurre un fenómeno y es que las profesiones de tanatología son personas que seguramente trabajan en un hospital, seguramente tienen una consulta, trabajan en la vida real. El Instagram está muy bien, desde el COVID es exagerado cómo cambió, ¿no?, nuestra forma de relacionarnos con el mundo, pero se salió de madre ya, total, o sea, no hay ningún límite ahí. Entonces, si la persona solamente trabaja ahí a través de consultas por Zoom y te pago con PayPal, y no, o sea, enséñame tu currículum, el currículum tiene que estar a la vista. Fijarse también, las formaciones son académicas o son cursos que han inventado comerciantes, porque si yo me formo con la directora del máster que hice yo, por ejemplo, es psicoterapeuta y tanatóloga, 40 años de experiencia, es una señora. Pero claro, si yo encuentro contacto a una mujer que me encanta cómo habla, porque parece que me entiende, pero solamente, o sea, no tiene currículum, no lo tiene, te le preguntas si no lo tiene, ¿no? O hay como, le cuesta, ¿no?, como hablar de ello, ya te vende cosas, ¿no?, packs de 5 sesiones, tal. Todo esto es un marketing súper agresivo que busca marearte todavía más de lo que estás y te desvía un poco de en manos de qué o de quién vas a poner tu proceso. O sea, yo siempre digo, mira en manos de qué o de quién vas a poner tu proceso, porque hay gente que hace cursos para elaborar su duelo, pero son cursos de 3 meses que están creados por comerciales. O sea, es que son comerciales, no son profesionales, son comerciales, porque está en auge, está de moda. Entonces, bueno, yo me fijaría sobre todo qué hay detrás de la pantalla. ¿Esa persona existe de verdad? ¿O me va a atender un equipo asistente de no sé qué? O sea, yo quiero hablar con esa persona, o sea, yo quiero saber, ¿es psicólogo? ¿Se ha especializado en duelo? ¿Es tanatólogo? ¿Dónde trabaja? ¿Con quién colabora? Esto es importante porque se suelen juntar entre ellos, ¿no? Quiero decir, o sea, los profesionales buscan otros profesionales para seguir aprendiendo porque se hacen sinergias, pero los que trabajan solo por redes sociales, pues hacen colaboraciones con otros que también, o sea, que es como un beneficio propio, ¿no? Entonces, bueno, es difícil yo, porque lo he vivido y es difícil, ¿no? Pero buscaría más pues, por universidades que a veces tienen directorios, institutos de psicología tienen directorio de terapeutas. Eso es lo más seguro. O sea, buscar, pues eso, personas que están formadas académicamente y actualizadas, porque la carrera de psicología, no sé en Chile, pero aquí necesita urgentemente una actualización, porque hace 50 años ya que sigue siendo igual y de aquí a hace 50 años se han descubierto muchísimas cosas y sigue todo igual, ¿no? Entonces, bueno, hay que actualizarse. No sé si responde a la pregunta más o menos. Sí. Sí, yo creo que brinda cierta orientación a cómo buscar. Sí. ¿No hay como algún tipo de gremio o de asociación gremial de tanatólogos o algo por el estilo también? Sí, bueno, mira, nosotros, por ejemplo, tenemos la Asociación de Duelo Animal. O sea, yo hace 2 años he juntado, porque a ver, esto se trata de sumar y de crear red. Porque yo puedo pasar toda la vida estudiando y ustedes también, pero yo no voy a saber todo lo que saben ustedes. Entonces, se trata de crear red. Entonces,
hay expertos en tanatología, hay expertos en psicología, hay expertos en técnicas, cosas como más concretas que están asociadas al duelo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es juntarnos, en este momento somos 6 profesionales, pero todo es académico. El filtro es que todos nos hemos formado de manera académica y todos hemos pasado duelo por animales, porque también está esa parte, ¿no? Porque si dicen, ¿es necesario vivir el mismo tipo de duelo para ser un profesional de duelo? O sea, para poder conectar con la persona. Dicen que no, pero en este caso, al ser un duelo desautorizado, si yo lo he vivido, yo voy a poder tener más sintonía contigo cuando lo vivas tú, Claro. porque tiene matices diferentes, ¿no? Entonces, en este momento hay esta asociación y luego, sí, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, el Instituto de Psicoterapia de Barcelona, pues entonces tiene un directorio de profesionales. Todos los que están ahí tienen el máster en tanatología y duelo, que son 3 años, no 3 meses. Entonces, sí, hay formas de buscar, pero siempre es que tú ya lo ves, tú cuando ves hablar a un profesional, tú ya ves en su tono de voz, en ese lenguaje corporal, en cuáles son sus intenciones, ¿no? Cuando te está comunicando. O sea, son personas como coherentes, son personas que no están desreguladas cuando están hablando, que tienen un lenguaje concreto también, que a veces es demasiado técnico y eso es un hándicap a veces porque aleja, ¿no?, a la persona. Claro, hay que tener un poco ahí el equilibrio, creo yo. Pero sí los hay buenos profesionales, como ustedes en el mundo canino. Tal Bueno, cual. muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver, May, estamos ya acercándonos al final de nuestro episodio, pero no quería cerrar sin antes nos pudieras comentar algún proyecto a futuro que tengas en mente, algo que quisieras como compartir, como dejarle como de cápsula a las personas que están escuchando y obviamente todas tus coordenadas, porque seguramente de aquí saldrá más de uno que dice quiero conversar con May para ver si me puede ayudar. Claro. Sí, gracias. Pues mira, primero de todo, en mi cuenta de Instagram, que es No Te Pierdo, Te Integro, y este nombre sucedió porque cuando Kila estaba trascendiendo, es algo que yo sentí en mi corazón cuando yo me despedía de ella. Yo sentía, yo le dije, no te voy a perder, te voy a integrar. O sea, es algo tan genuino para mí que cuando yo quise abrir un espacio para compartir todo lo que yo estaba aprendiendo para ayudar a los demás, sabía que iba a ser altruista, eso seguro, y sabía que iba a estar enfocado en la integración, no tanto en la pérdida o en la superación, sino en seguir amando, que el amor no fallece jamás, de verdad. Entonces, ahí en No Te Pierdo, Te Integro pueden encontrar, desde la primera publicación hasta la última, es todo mi proceso de duelo, cómo ha ido evolucionando y todos los recursos que yo he aprendido, y poco a poco me he vuelto como más académica y poco a poco, todo eso está ahí. Por ahí me pueden encontrar. Si quieren ver qué profesionales estamos específicos para duelo animal, es la web asociaciondueloanimal.com. Muy fácil. Ahí estamos todos, hay un montón de recursos también gratuitos. Luego también tenemos un grupo de apoyo mutuo, que lleva 3 años funcionando. Es un grupo de WhatsApp, entran las personas que están en duelo, después de rellenar un formulario, porque hay una ley de protección de datos que hay que respetar, Claro. y claro, o sea, todo esto está hecho de manera oficial y de manera legal. Lo digo porque hay muchos productos de este tipo, grupitos y tal, donde al final pues te venden cosas y dista mucho de lo que es un grupo de apoyo, ¿no? Ahí en esa web, en este grupo, realmente es un espacio de contención maravilloso, formado por personas maravillosas y, bueno, pueden entrar a través de la web también, así que me encontrarían ahí en el Instagram, en la web, y como proyecto futuro estamos incorporando profesionales de otras especialidades como duelo por suicidio, pérdidas gestacionales. Entonces lo que queremos es, como decía, sumar y crear red
y que haya un lugar donde todos estos duelos desautorizados encuentren la ayuda que necesitan, porque esto es buscar una aguja en un pajar y perderse por las redes sociales. Entonces, mi intención es crear sinergia con buenos profesionales, con ese denominador común que son la ética y la formación, pero primero la ética, y que todas las personas que estén atravesando, que han perdido un familiar por suicidio, que esto es muy complejo, tengan su profesional especializado en eso. Con pérdidas gestacionales lo mismo, con, bueno, todos los desautorizados. Eso es lo que estamos intentando ampliar para, a través de charlas, conferencias, talleres, bueno, todo lo que se pueda, pues bueno, poder llegar a quien lo necesita. Ese es el legado que me ha dejado a mí Kila. No, Que no era ha una sido, perra. no ha sido menor. Sí, bueno, ella era ciega, fíjense que era ciega y me enseñó a ver con el corazón. Eso es lo que, para mí, la mayor enseñanza es esa, ¿no? Poder ver al otro. Cuando estás en duelo aprendes a ver al otro. Antes solo lo mirabas. Y bueno, eso es todo. Ahí es donde me pueden encontrar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Está buenísimo, Muy bien. ¿verdad? Creo que mucha De gente... verdad que me quedo explotada la cabeza de Sí, todo además el creo que como es una universo cosa que tan hay. específica. Muchas preguntas, ¿no? Están como, les quedan como reflexiones, ¿no? Ahí que hay que darle otra vuelta, quizás. Tal Sí, cual. yo creo que sí, porque, es decir, yo creo que estos son temas que tocan muy, como muy a fondo. Sí, porque uno puede hablar, no sé, de un problema de comportamiento canino. Nosotros que somos educadores, un problema de comportamiento canino, puedes hablar de el uso de una correa, es decir, pero la pérdida es algo que a todos nos toca muy como en nuestras esencias más humanas. Entonces es algo que nos deja así como vibrando como en lo más Fragmentado. profundo del ser. Y bueno, y a la vez también recordando, por ejemplo, estos dos, yo también he hecho como cierto trabajo como de inmortalización por eso me acompañan, ¿vale? Porque son unas figuras importantes y hasta los ejemplos que pongo en el día a día. Pero igual, esto de lo que tú, me gustó el Instagram, de lo integro. Es decir, no fue algo que quedó así, listo, sino que ahora No, forma parte es que forma parte de ti, de la claro. existencia, claro. Es bien, bien, bien potente. Claro, es que pasó de vivir contigo a vivir en ti. Es una mudanza. O sea, a eso se refiere la integración. Obviamente está la ausencia física. Esto en tanatología se llama espejo roto. Tiene este término porque es que es un espejo roto. O sea, un espejo roto nunca va a quedar igual que antes de romperse, ¿no? Entonces, la ausencia física es la parte más compleja de elaborar el vínculo. Ahí sí está muy asociado al dolor y a todas estas emociones, pero es un camino de conexión con ese amor, con el amor que trasciende la forma física, quiero decir, que trasciende los sentidos. Estamos muy acostumbrados a manifestar el amor a través de los sentidos. Yo te veo, yo te escucho, yo te toco, yo te como, bueno, quiero decir, a través de los sentidos, yo te huelo. Estamos demasiado limitados a sentir el amor a través de estos sentidos y, sin embargo, el amor trasciende la muerte y lo aprendes durante el duelo. Pero ojo, porque si tú tienes unas creencias, un sistema de creencias muy rígido, de ya está, murió, no se habla más, no se homenajea, no, entonces no vas a conectar con una integración, vas a conectar con una pérdida en plan, lo he superado y lo dejo atrás, es de Freud, total, esto, ¿no? Es ese corte en el vínculo y sin embargo no. Existe y además se llama la teoría de lazos continuos y por ejemplo, Gustavo, lo que tienes tú es esto. Entonces es una continuidad del vínculo que no está sujeto a la relación física. Y no estamos hablando de metafísica ni de espíritus ni nada de esto. Estamos hablando del amor que trasciende, porque yo puedo seguir amando. O sea, es real este amor que yo experimento, igual que el dolor, porque el dolor y el amor son
van de la mano, ¿no? Es como, yo siempre digo que el dolor es la cara triste del amor. Duele porque amas, Claro. claro. Lógicamente. Esa es la base, sí, pero sí, son temas que remueven y de nuevo les agradezco y se los digo genuinamente porque nosotros hacemos propuestas para hablar de esto en su campo de educación canina, porque su comunidad está pasando por estos procesos. Duelo anticipado lo están pasando muchos. Cuando hay una enfermedad, vejez y luego el duelo. Entonces, se habla mucho de sí, la educación y todo esto, pero también hay que hacer un acompañamiento a los tutores en esto, o si no que los dejamos solos con Claro. esto. Entonces, nosotros nos hemos encontrado con respuestas por parte de educadores de un no, o sea, decir, no, hablar de la muerte, no, que nadie va a tener interés en esto y es muy desagradable el tema. Y al final ves que es una proyección de la propia persona de esas creencias, ¿no? tan limitantes, ¿no? Pero es que sí, estamos hablando de muerte, pero sobre todo estamos hablando de amor. Así que yo por eso les agradezco esta apertura, porque esto está ahí. Si lo queremos ver, pues bien, estaremos un poco más unidos o iremos juntos en esto. Pero si no lo queremos ver, pues en algún momento nos llegará a nosotros, ¿vale? No se puede esconder uno de esto, así que súper agradecida de verdad que me den a mí la oportunidad también, porque obviamente van a encontrar a mucha gente dispuesta a hablar de esto, pero desde otro punto. Que no, aprovechan para vendernos el curso de Obvio, de 5 sí, desde el sesiones. punto mercantil. Claro, claro, y esto es muy diferente. No, Muy de verdad que diferente. a ti igual, Amaya, muchísimas gracias. Creo que el balance entre lo que son las definiciones y como la comprensión del fenómeno y lo que los tutores pueden hacer, es decir, hay un montón de cosas que han sido sumamente valiosas y nosotros te agradecemos a ti por haberte tomado el espacio, haber conversado estas cosas que están tan interesantes y que son fundamentales. Son de estas cosas que aunque uno no las quiera ver, no significa que no te vayan a llegar. Porque todos los que tenemos un perrito de nuestra casa, nos va a alcanzar en algún momento. Entonces Sí. hay que ir abriendo la puerta a este tipo de conversaciones. Así que ante eso, Maya, infinitas gracias. Muchísimas gracias, Maya. Gracias por haberte tomado el tiempo para estar acá con nosotros. Que estés súper Gracias. bien. Seguimos en contacto. Por ahí de pronto coordinamos para una segunda oportunidad darle otra vuelta a esto. Y bien, nos estamos viendo, Maya. Muchísimas gracias. Gracias, Maya, que estés súper bien. Gracias a todos y a todas. Chao. Que estés súper, gracias. Chao. Vale. Muy bien, Román. ¿Qué tenemos? Está bueno, ¿no? Estos temas siempre son... Yo pasé la mitad de como en introspección. Yo también, me pasó la misma vaina, estaba como... Mirando para adentro. Sí, puro echando para atrás ese coño, pan, porque además yo también personalmente tengo ciertos temas, ¿no? Con la muerte, entonces es un tópico que para mí es como duro, interesante y poco explorado además, es como realmente yo creo que tener esa frase que me pareció una putada de frase increíble, esta cosa de, tenemos como alergia al dolor, ¿no? Sí, está buenísimo. A mí fue el golden nugget de esto, ¿no? Que bueno, hay muchas maneras de ver esa frase, pero igual creo que es una cosa importante. Entonces, nada, hay un montón de conceptos ahí que está bueno y entender que esta wea existe, ¿no? Porque ¿quién carajo se va a imaginar para el público general? Digo, yo también entro de eso completamente ignorante de esta especialidad. Está bueno, está muy interesante. Importante y fundamental ahí irla a buscar y sobre todo esto, porque hoy día es tan frecuente ir a buscar tantas cosas en el buscador de TikTok. O sea, el buscador de TikTok es el buscador ¿Y quién te sale ahí de primero? El que se viralizó porque hizo un contenido X que no necesariamente da cuenta real del conocimiento. Ah, chamo, yo odio, o sea, yo lo odio porque yo soy usuario y digamos, formo parte, hago contenido, es decir, formo parte de eso, pero igual como que tengo mi relación amor-odio porque detesto que el buscador sea TikTok, weón. Como que es como no debería ser fucking TikTok el buscador, weón. Como
Creo que las redes sociales ayudan muchas cosas, pero otras también, mierda, la Nos embarran. permitieron conectar con Maya en esta oportunidad, cosa que es Claro. como ya listo, ya Instagram se pagó solo con esta conversación que tuvimos el día de hoy. Pero Sí, también sí, sí. presta muchas otras cosas un poco, Sí, incluso hasta perversas en cierta medida, como la perversión de los motivos. sí, sí, sí. También, bueno, Pero tal bueno, cual. muy bien, si así Está buenísimo. empezamos el primer episodio de la temporada 5, ¡wow! Se Ya viene, esto se no hay viene nada con que todo. romper. Se viene con Vamos a todo. ver que les tenemos preparados por ahí. Se vienen cositas, dicen los Los influencers, se vienen cositas. influencers, se vienen cositas. Bueno, No, se pero vienen cositas definitivamente, así que para todos los que nos están escuchando y llegaron a este punto del episodio, gracias por haberse quedado, gracias por haber estado con nosotros, gracias por acompañarnos en este inicio de temporada. Y bueno, nada, recuerden que si desean contactarnos, si desean dejarnos comentarios, lo pueden hacer acá, lo pueden hacer en nuestro Instagram, Laboratorio Canino Podcast, o personalmente al de Gustavo, que es el profesor canino, y el mío, que es Dog Trainer. De nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. que estén súper, súper bien, chiquillos. Cuídense. Nos vemos en la próxima. See you later.